Buenas noches, Diego, un gusto a toda la mesa. Usted, Buenas noches. ministro de Transporte, a partir de las 0 del viernes, ¿qué se nos va a pedir para circular? Lo mismo que hasta ahora en realidad, que son los certificados únicos habilitantes de circulación para aquellos que son trabajadores esenciales, a los que se sumó en la última medida quienes concurren básicamente a clases, ¿no? Alumnos, padres, docentes. Los que ya tienen eso, ¿tienen que actualizarlo, volver a sacarlo, volver a solicitarlo o el del año pasado sirve? No, es el mismo que está vigente, se va a volver a solicitar eso, lo que vamos a tratar de reforzar junto con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y con las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, más obviamente las fuerzas de seguridad del ámbito nacional, es poder hacer esos controles que nos permitan que solamente aquellos que son esenciales suban al transporte público. Pero esto, reiteremos eso, hay un poquito de delay, pero ¿va a haber más controles? ¿Pero de día van a poder circular los no esenciales o no? No, como no lo podían hacer hasta ahora tampoco. Y de hecho, la verdad es que en el transporte, más allá de que hay obviamente una cantidad importante de gente viajando, la mayoría de los que están viajando son habilitados. Nosotros tenemos un intercruzamiento diario de información entre SUBE y certificados únicos habilitantes, y una enorme proporción de aquellos que viajan son esenciales, están considerados esenciales. Naturalmente que hay un porcentaje del orden del 20% que no son esenciales, pero que en muchos casos tienen que ver con docentes, alumnos que no han hecho los certificados, o bien razones de fuerza mayor que por obviamente los últimos meses dejaron de hacer sus certificados y la gente circulaba porque no había controles. Ahora bien, sí, se volverá a hacer esos controles. Va a haber más controles. La moraleja es que va a haber más, lo mismo, pero que ahora se van a acentuar los controles. Vamos a tratar de hacerlo pimponeo porque hay un montón de preguntas. Vamos a hacerlo, si se puede, cortito. Tengo una más y les paso a mis compañeros. De 0 a 6, ¿va a pasar el colectivo? ¿Va a funcionar los trenes? ¿Va a haber transporte de 0 a 6? Por supuesto, la circulación está permitida para aquellos que son trabajadores esenciales y para aquellas razones de fuerza mayor que lo tienen que hacer, obviamente que lo pueden hacer, y por lo tanto nosotros consideramos que siempre es imprescindible que haya transporte público para esas personas que tienen que trabajar puedan movilizarse. ¿Y la frecuencia se va a alterar? ¿Va a haber más frecuencia? Porque alguno decía, ¿quieren que la gente viaje más separada? Bueno, pongan más vagones, pongan más frecuencia, más colectivos. ¿Eso es posible de hacer? No, no es posible, digamos. La verdad es que estamos casi en el máximo de las frecuencias posibles de micros en calle. Estamos cerca de los 15.000 micros diarios circulando en las horas pico. Es prácticamente la totalidad posible. Solamente nos queda un número muy reducido de micros para poder incorporar, pero obviamente por las razones que atañen a la mayoría de los trabajadores, es decir, los mayores de 60 años que no pueden prestar servicio o por morbomovilidad no pueden trabajar, esos choferes hacen que baje la cantidad y estemos en el orden del 90% de las unidades del área metropolitana trabajando ya. Entonces usted dice que trenes y colectivos están al máximo de su capacidad operativa. Así es. Bien, Pablo. Y en trenes reitero, estamos en el máximo. La verdad es que para poder modificar eso es necesaria una inversión en infraestructura que estamos llevando adelante, pero que requiere como mínimo entre 24 y 36 meses esa transformación, porque tiene que ver con infraestructura de velocidad de los trenes sobre las vías, de más unidades arriba de las vías, y eso obviamente que no es posible en materia ferroviaria producir los cambios en un año como llevamos de gestión. Sí venimos haciendo las contrataciones, las compras, las licitaciones, las adjudicaciones y ejecutando muchas más obras, pero obviamente que no todas permiten que mejoren la frecuencia de todos los ramales. Bien, Pablo. Ministro, buenas noches. Pablo de León lo saluda. Dos cosas muy concretas. El padre o la madre que tiene que llevar a un chico al colegio, ¿en qué casillero se encuentra? Porque no es un trabajador esencial para anotarse en el permiso. Y también las empleadas domésticas, ¿dónde encuentran para anotarse? Porque no son trabajadores esenciales. Concretamente, ¿cómo se hacen esos dos trámites? No, no son trabajadores esenciales, pero están habilitados al transporte público. Cuando sacan el certificado habilitante de no esencial, porque recuerden que existen dos categorías, existen los esenciales y existen los habilitados a trabajar, a moverse a la calle, a circular, que originariamente lo hacían con transporte privado y que lo siguen haciendo con transporte privado. Con la presentación de ese certificado, acompañando a un chico a la escuela, y la razonabilidad también de ese certificado, digamos, ¿no? Muchas veces encontramos certificados de alguien que dice ser esencial y está a 30 kilómetros o 40 kilómetros del lugar de trabajo
o en un día no de trabajo, digamos, ¿no? Lo que ha habido es un relajamiento en ese sentido. Bueno, lo que buscamos es retornar al origen de cuando se empezaron a tomar las medidas, que era que efectivamente tuviera razonabilidad aquel que viajaba con el destino y con el trabajo, ¿no? Bien, voy diciendo cosas que se nos ocurren. Hay más preguntas. Aviones, vuelos al exterior, que salen o que vienen del exterior a Argentina, ¿siguen? ¿Están cancelados? ¿Cómo es eso? Siguen, lo que hay es una reducción en la cantidad de frecuencias. Nosotros hemos sido muy claros en ese sentido. Lo que establecimos es básicamente una cantidad de frecuencias que permitan la conectividad con los distintos lugares del mundo, para que los argentinos que están en cada lugar del mundo puedan volver a la Argentina, y obviamente que esos aviones van y vienen. Cuando van también pueden salir, porque no está prohibido la salida de los argentinos. Naturalmente tienen un derecho constitucional a moverse y por lo tanto pueden salir. Pero ahí había un límite de 4 vuelos que podían del exterior de vuelta a Argentina. ¿Sigue ese número de 4? ¿Y da abasto ese número? Ese sería el máximo de la restricción, en la medida de que no se pueda avanzar con los controles, o que los porcentajes de los controles que hacemos sobre los ingresados en el Ezeiza y en el Aeroparque aumente considerablemente la cantidad de contagiados. Hoy ese número de contagiados que ingresan del exterior está en el orden del 0,5%, y la otra cuestión es poder manejar el flujo de personas que ingresan, tanto para los testeos como para el control posterior de, obviamente, el aislamiento, los 10 días correspondientes. Entonces, esas dos razones son las que hacen que manejemos el flujo de pasajeros. Y muchas veces no tiene que ver tanto con la cantidad de vuelos, sino con la cantidad de pasajeros. Hay vuelos regionales que tienen mucho menor cantidad de pasajeros, porque obviamente se trata de aviones de otro porte, que tienen, por ejemplo, de Paraguay, 70 o 80 pasajeros, contra un avión que puede venir de Miami o de Madrid, que puede traer 270 o 280 pasajeros. Entonces, obviamente que se modifica la cantidad de vuelos, vamos administrando la cantidad de vuelos con la cantidad de pasajeros y con los destinos. Nosotros queremos mantener la conectividad, reduciendo al mínimo aquellos lugares que consideramos que son críticos por el tipo de nuevas variantes de cepa circulante, como el caso de Brasil, ¿no? Osvaldo. Sí, ministro, buenas noches. Teniendo en cuenta la ola de inseguridad del conurbano, ¿quiénes van a ser encargados de controlar todas las entradas de la ciudad? Quiero saber, tanto en transporte público y también transporte privado. No, transporte privado nosotros no tenemos jurisdicción, y entiendo que no hay un control del transporte privado, porque están habilitados para circular a su trabajo todas las personas en el transporte privado sin ningún tipo de inconveniente. O sea, uno puede usar el auto tranquilamente. Absolutamente, lo que obviamente fuera de la hora de restricción, que es de las 23 a las 06 de cada día. En el transporte público, obviamente que en los lugares de mayor concentración ahí va a haber control de las fuerzas de seguridad, tanto reitero, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la propia policía de la provincia de Buenos Aires, como de las fuerzas de seguridad nacionales, particularmente en trenes. Van a estar trabajando Gendarmería y Policía Federal, como lo vienen haciendo, profundizando eso, más obviamente el personal de la empresa prestadora de servicios ferroviarios o las empresas prestadoras de servicios ferroviarios, que tienen sus propios controles. Y una más muy cortita, ¿cómo es el transporte de público entre provincias? No, está permitido, digamos, no se ha cortado la circulación del transporte, ni los vuelos de cabotaje, ni los micros de larga distancia, que están funcionando con un nivel reducido todavía porque no hay una demanda importante, y en ese sentido tratamos de mantener esa cantidad reducida que le permita básicamente que aquellas personas que por razones de fuerza mayor se tienen que movilizar dentro del país lo puedan seguir haciendo. En el caso de las frecuencias aéreas siguen existiendo la misma cantidad de frecuencias, en el caso de los micros también. El orden de los micros de larga distancia está en el orden del 20-23% de servicios sobre lo que era un día normal pre-pandemia. Bien, Adriana. Sí, ministro, esta semana, las últimas semanas en realidad, hubo varios cortes de vías que suspendieron el servicio ferroviario con la sobrecarga que tuvo todo el transporte de pasajeros. Ahí estaban los mismos esenciales, pero se veían colectivos abarrotados viniendo de provincia. ¿Hay alguna estrategia para controlar o morigerar ese tipo de protestas? Sí, muchas veces son sorpresivas y no tenemos notificación. Obviamente que después nos cuesta bastante poder hacer el desalojo, y eso, cuando paraliza 2 frecuencias, ya genera un verdadero inconveniente en la tercera frecuencia, ¿no? Estamos hablando de que pasamos a tener 2 formaciones que pueden llevar 400, 500 personas a una tercera formación que se ve de golpe con 1.500 personas, ¿no? Y eso es lo que termina haciendo que veamos una gran cantidad de gente arriba de un tren. Obviamente que estamos trabajando
tratando de prevenir esas circunstancias. Muchas veces son sorpresivas y obviamente no nos dejan poder administrarlo de una manera distinta. Cuando tenemos notificaciones de que puede existir eso, lo que estamos previendo y poniendo en marcha nuevamente es la asistencia de micros de larga distancia apoyando los trenes. Básicamente el tren Roca y el tren Sarmiento, que son la línea Sarmiento, que es al oeste, que es generalmente la más sensible por cantidad de pasajeros que tiene diariamente. Mañana vamos a terminar con todas las autoridades para poner ese apoyo de micros de larga distancia. Doctor Stoll quiere aprovechar, y gratis usted le puede preguntar a un ministro por televisión. ¿Quiere? Ministro, soy Conrado Stoll, médico. Le quería preguntar si había alguna reglamentación para la ventilación de las unidades de transporte, ya que hay evidencia científica del contagio del virus con respecto a la ventilación. Sí, nosotros, digamos, hemos tomado todos los recaudos y hay una recomendación que se han hecho muchas actas cuando no se cumple, sobre todo en los micros del área metropolitana, de la apertura de ventanillas. En general, la verdad es que hay buena ventilación, sobre todo en esta época del año, donde un micro, a lo sumo, cada 200 metros, tiene la apertura de puertas y obviamente genera una circulación importante en ese sentido. También es cierto que hay un sistema bastante importante de desinfección de tacto y eso ya no es tan importante, digamos. Usted claramente sabe que lo más importante aquí es poder mantener la cobertura del uso del tapaboca dentro del transporte público de manera permanente. Obviamente con la aireación posible se hace. En trenes tenemos dos realidades diferentes. Los trenes que tienen tracción diésel, que son más antiguos, tienen ventanillas y circulan con obviamente las ventanillas abiertas. Los trenes más nuevos, eléctricos, generalmente no tienen ventilación en las ventanillas, son sistemas de aire acondicionado y allí es un poco más complejo poder cumplir con la aireación correspondiente. En esos casos, obviamente, lo que estamos trabajando es sobre el reemplazo de esos aires acondicionados, poniendo nuevos filtros para que nos permitan, igual que el sistema aeronáutico, poder tener un sistema de aireación mucho más importante que impacte de mejor manera. Bien, a ver, ministro, a partir de lo redondeando, dale. Sí, a partir de lo que usted va diciendo, llegan por el teléfono preocupación de gente de los comercios que se sienten afuera de esto. Y pongo dos ejemplos. O desde un gastronómico hasta alguien que trabaja en la zapatería. ¿Cómo va a trabajar alguien que trabaja en la zapatería que obviamente no tiene un vehículo particular y necesita del transporte público para ir ahí? ¿Qué hace? Y yo lo entiendo, pero la verdad es que las restricciones están establecidas en un decreto de necesidad de urgencia ya vigente de hace bastante tiempo. Digo, de la misma manera que su patrón debería garantizarle ese transporte privado, sea transporte de oferta libre, que está vigente y lo pueden hacer, u otro medio, lo pueden hacer de otra manera. Es decir, la verdad que nosotros, obviamente que tenemos que hacer cumplir la normativa vigente. La normativa vigente establece 40 excepciones diferentes, entre obviamente las que no están estos dos casos que ustedes nos presentan. Obviamente que hemos tratado de tener tolerancia en este tiempo de bajo nivel de contagio y que, como dije recién, había un 20% de viajeros que no tenían el certificado único habilitante y que viajaban. Entiendo que muchos son parte de eso, pero también entendemos que por 3 semanas, como ha pedido el presidente, frente a una situación muy compleja en la que necesitamos ganar tiempo para poder vacunar, es necesario poder separar la gente o mantener el distanciamiento lo máximo posible y por eso se vuelve a este nivel de exigencia. Naturalmente estas personas no pueden viajar en el transporte público, comprendemos las dificultades que eso genera, pero la verdad es que deberán buscar transportes alternativos. Bien, la última bola de la noche en esta entrevista es Adri, dale. Sí, ¿en qué va a consistir la estrategia que va a permitir que esta vez sí se controle que viajen solo los esenciales? Porque ese tipo de controles se ven en las cabeceras, generalmente en capital, pero son casi inexistentes en provincia. ¿Cuál es la diferencia de lo que se hizo hasta ahora? No, también la verdad, en los últimos 90 días, diría, obviamente con la baja de casos había habido un relajamiento en esos controles, permitiendo que la gente, entendiendo básicamente que la gente que sube en transporte público es gente que está yendo a trabajar. Yo parto de esa premisa. La premisa es que todo el que usa el transporte público es porque lo está usando para ir a trabajar. Entonces, obviamente que tratamos de facilitarlo, entendiendo ahora que estamos en una situación de emergencia muy particular, volvemos a tener restricciones. Obviamente que hay un sistema de control posible y probable y uno que es muy improbable y muy difícil de hacer. Siempre que tenemos 14.000 unidades de colectivos circulando, que cada 200 metros cambia el factor ocupacional y por lo tanto es muy difícil de controlarlo, ¿no? Ministro, gracias por este ratito, las preguntas.